Hola chicos, vamos a comenzar hablando de la antigua Roma, nuestra unidad 5. La antigua Roma es uno de los temas más importantes de la historia antigua y además es una de las civilizaciones más impresionantes y más grandiosas que ha existido nunca. Hay que irse al primer milenio antes de Cristo para entender cómo Roma aparece, surge y cómo se desarrolla. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, comenzar hablando de la fundación de Roma. Y bien, para hablar de la fundación de Roma, lo primero que vamos a hacer es situarnos geográficamente. Y lo primero que vamos a hacer es pensar dónde está Italia, dónde está la península itálica. Y estoy convencida de que todos lo tenéis clarísimo, ¿a que sí? Bueno, pues por si acaso, que ya nos conocemos, vamos a recordarlo. Este es el mar Mediterráneo y esa es la península itálica. Si miramos bien este territorio o este mar Mediterráneo, deberíamos sabérnoslo ya de memoria, porque hemos estudiado prácticamente todas las civilizaciones que lo rodean. Si os acordáis, en los temas que trataban sobre las primeras civilizaciones urbanas, hablamos muy bien de Egipto, que lo tenemos aquí situado. Lo vemos, ¿verdad? También hablamos de Mesopotamia, la que se accede por aquí, y hemos hablado muchísimo de esa península de Anatolia, donde los persas van a ir conquistando y se van a topar con las ciudades griegas, que están situadas en esta costa. Acordaos que Grecia ocupa esta zona de aquí, las islas del mar Egeo y toda esta zona de aquí, la península del Peloponeso y la península balcánica. Por tanto, Egipto, Mesopotamia y las culturas mesopotámicas, la cultura griega y Grecia, y aquí encontramos a la península itálica y, por supuesto, nuestra península ibérica. Esto de aquí es África y en este punto central encontramos el origen de Roma. Si os dais cuenta, tenemos a un montón de pueblos que comercian por este mar. Si os acordáis, hablábamos del importante comercio que van a tener los griegos por todo el Mediterráneo. Y en ese comercio que comunica Oriente con Occidente, es decir, el este con el oeste, Italia está en medio. Y por tanto es un punto neurálgico en las comunicaciones en ese sentido, este-oeste. Pero si nos fijamos bien, también es un punto de comunicación entre la zona europea del norte y la zona africana de aquí, con lo cual también es un punto de comunicación entre el norte y el sur del Mediterráneo. Y ese punto de unión entre todas estas rutas es lo que va a explicar cómo es un territorio tan goloso en el que van a disputarse el control distintos pueblos y cómo Roma, una vez que consiga el control de ese territorio, va a convertirse en la enorme civilización que va a ser. Si miramos ya la península itálica con un zoom y nos centramos en la época que nos interesa, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se funda Roma. Estamos en el 750-800, en el 800-750 a.C. aproximadamente. Si hacemos caso a la leyenda romana, estaríamos en el año 753 a.C. exactamente. Bien, en torno a, por tanto, a la primera mitad del siglo VIII a.C., lo que nos encontramos es que en la península itálica viven distintos pueblos. Algunos de ellos ya nos suenan y otros son nuevos. Bien, miramos el mapa y nos encontramos que en el norte tenemos a los etruscos. ¿Los etruscos quiénes son? Bueno, pues los etruscos son un pueblo que tiene escritura, pero utiliza el alfabeto griego para escribir su idioma. Son un pueblo, además, que han dejado pocos restos arqueológicos en cuanto a las ciudades, pero muchísimos restos arqueológicos respecto a las tumbas, es decir, a las necrópolis. Encontramos enormes necrópolis etruscas con tumbas hipogeas. Acordaos de que un hipogeo es esa tumba que está excavada en la roca, en el interior de la roca, con distintas salas y habitaciones. Bien, pues tenemos hipogeos como este que aparece aquí en la imagen, donde vemos dos camas mortuorias, dos ataúdes donde estarían, o en este caso sarcófagos, donde estarían los difuntos enterrados. Aquí tenéis una imagen de una de las estatuas que decora uno de esos sarcófagos. Y
En estos sarcófagos se enterraban normalmente, usando un hipogeo para los miembros de la misma familia, familias importantes de nobles etruscos, que eran los que gobernaban distintas ciudades que actuaban como pequeños reinos. Estos reinos estaban gobernados por estos reyes o príncipes o nobles que además se enterraban con una cantidad de ajuares impresionantes. En muchas de estas tumbas, que llamamos principescas, han aparecido carros de guerra como ajuar con los propios caballos enterrados, es decir, todo el carro entero, completo, con los animales de tiro, los caballos incluidos, que eran sacrificados y enterrados junto a sus dueños. Pero además de eso encontramos pinturas en las paredes que nos hablan de todo ese mundo de los muertos, de las ceremonias funerarias que se hacían cuando moría un príncipe etrusco, y que nos hablan de banquetes, de juegos y deportes, competiciones que se practicaban en los funerales, de cantos, de danzas, etc. Y en todas ellas aparece esta puerta, que es la puerta que da acceso al más allá, al mundo de los muertos. Estos etruscos van a desarrollar una civilización muy próspera gracias, entre otras cosas, a que controlan el metal, controlan las minas de cobre y de estaño de la zona montañosa del norte de Italia y van a ser unos estupendos metalúrgicos, van a hacer unas piezas de bronce impresionantes. Y esas piezas de bronce, muy caras, las van a vender bien y van a poder prosperar económicamente. ¿Con quién comercian sobre todo los etruscos? Pues con nuestros amigos los griegos, que están en el sur, y esto ya lo sabéis vosotros. Si os acordáis, cuando hablábamos de la colonización griega, hablábamos de que había varias áreas importantes, y una de esas áreas importantes de colonias griegas era la Magna Grecia, el sur de Italia. En este sur de Italia, formado por la punta de la Bota, el Tacón y un poquito de la bahía de Nápoles, además de la mitad o más de la mitad de la isla de Sicilia, los griegos van a fundar un montón de ciudades, un montón de colonias. Esas colonias van a comerciar con Etruria y van a ser puerto de unión entre las ciudades del este y las colonias que estaban acordados en la costa del Mediterráneo, de la península ibérica y del sur de Francia. Tarento, Nápoles, Siracusa son algunas de esas ciudades importantes, de esas colonias griegas que van a desarrollarse enormemente y van a ser muy ricas y que van a comerciar también con los etruscos. Tenemos además otro pueblo que comparte espacio con los griegos y no siempre de manera amistosa, que son los cartagineses. Los cartagineses, a los cuales los romanos van a llamar púnicos, se sitúan en el norte de África, que es donde tienen su capital, Cartago, que está en la actual Túnez, en la ciudad, en la ciudad de Tunisia, de la capital, pero en el país de Túnez. Este Cartago es un reino, una civilización muy poderosa que va a controlar todo el Mediterráneo, que va por la zona norte del norte de África y controla el comercio con la zona de la península ibérica, donde tiene también colonias junto con los griegos, y la zona del este del Mediterráneo, especialmente con la costa de Sirio-Palestina, con la zona donde hoy está Siria, Líbano o Israel. Los cartagineses compiten de alguna manera con los griegos por el control de las rutas comerciales y están aquí, son también vecinos de lo que va a ser Roma. ¿Dónde está Roma, por tanto? Bueno, pues Roma está en el centro, aquí, en este pequeño punto, y está fundada por otro pueblo, los latinos. ¿Quiénes son los latinos? Bueno, pues los latinos no son una civilización. No son como los griegos, ni como los etruscos, ni como los cartagineses. Son un montón de tribus diferentes, la mayoría de ellas rivales entre sí, que tienen algo en común, y ese algo en común es que hablan latín. Por eso les llamamos latinos, y por eso su región se llama el Lacio. En latín, Latium. La zona del Lacio está habitada, por tanto, por un montón de pueblecitos, de pequeñas villas agrícolas que durante la Edad del Bronce van a estar muy aisladas y poco comunicadas entre sí. Pero esos latinos, una tribu de esos latinos va a fundar una ciudad y esa ciudad va a ser Roma. Roma, que está fundada aquí, en la frontera con la zona etrusca y en una zona muy importante, cerca de la desembocadura del río
Tíber, que es este río de aquí, y muy cercana a la costa, en un paisaje especial. Y es que ese paisaje especial tiene dos cosas. Por un lado, tiene esta isla de aquí, que es la isla Tiberina, que es un pequeño montón de sedimentos en medio del río que permiten construir puentes que comuniquen los dos lados del río. Y además en una zona llena de colinas. Estas son las 7 colinas de Roma. Esa zona de colinas elevadas va a permitir establecer un pequeño asentamiento en alto, bien protegido, que va a controlar el territorio y va a controlar el paso del río. ¿Y por qué es importante el paso del río? Pues porque al norte tenemos los etruscos, al sur tenemos los griegos y por aquí bajan y suben mercancías. Y por tanto es una ruta comercial importante. Si controlo el comercio, controlo el dinero. Bien, pues en este pequeño monte que se llama la colina del Palatino es donde aparece la primera ciudad de Roma. Palatino significa palacio y es como van a llamar los romanos a esa colina porque es donde van a situar el primer palacio de Roma, es decir, la primera sede del gobierno de la ciudad. El Palatino es una pequeña montañita elevación que va a albergar al principio un pequeño pueblo de aldeas de casas agrícolas dedicadas a la agricultura, a la ganadería y a la metalurgia, como cualquier pequeña ciudad o asentamiento de la Edad del Bronce, pero que va a ir creciendo poco a poco. Y que sobre todo, gracias al comercio entre etruscos y griegos y ese punto estratégico de en medio que le sitúa ahí, va a ir creciendo y convirtiéndose en una ciudad-estado. Una ciudad-estado que, si recordáis, quiere decir que es totalmente independiente, que tiene su propio gobierno, sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército, etc. Bien, pues esta pequeña ciudad de Roma, bien defendida por esa colina del Palatino y rápidamente por una muralla que se construye, va a controlar el paso del río y se va a situar en una zona muy fértil que va a permitirle prosperar y crecer.